y a todas. Para nosotros es un placer estar aquí iniciando esta videoconferencia sobre vigilancia tecnológica. En esta oportunidad contaremos con la participación de Eva Romeu Lameiras, máster en Ciencias de la Gestión de la Propiedad Industrial del Instituto Superior de Tecnologías Nucleares, SITMA, año 2000, profesor titular adjunto de la Cátedra de Propiedad Industrial del Instituto Superior de Tecnologías Nucleares, SITMA, coordinadora de examen de fondos de patentes de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial de la República Dominicana. Eva, una vieja amiga nuestra, participó aquí en Venezuela de los procesos de formación en el marco del Convenio Cuba-Venezuela y aprovechamos también la oportunidad para enviar un caluroso saludo a todos los compañeros de la OCPI que nos están viendo en este momento y recordar mucho a nuestra querida amiga Emilia Lara, una gran maestra sobre estos temas que contribuyó mucho a la formación de un grupo importante de venezolanos y venezolanas en esta materia, incluyendo, por ejemplo, a María Gabriela, que es la coordinadora de vigilancia tecnológica de la ONTI. Eva hoy nos expondrá acerca de la identificación de indicadores de patentes para conocer tendencias del desarrollo tecnológico. A lo largo de su ponencia veremos ejemplos concretos, elementos que nos permiten conocer la evolución de la dinámica del conocimiento para dirigir políticas de investigación científica y tecnológica. Nos permite analizar la evolución del desarrollo a través de estas tendencias por objetos de invención para poder identificar los cambios tecnológicos que se introducen en productos y tecnologías y así lograr el ansiado desarrollo científico y tecnológico. Yo no me voy a extender mucho con relación al tema. Eva lo hará. Debemos recordarles que los participantes deben mantener en silencio sus audios. El chat se abrirá 10 minutos antes de finalizar cada ponencia para hacer las preguntas y las respuestas. Sin embargo, bueno, las pueden estar enviando. La ponente tendrá un tiempo aproximado de 45 a 55 minutos. Es importante recordarles que esta ponencia está siendo grabada y posteriormente la estaremos subiendo a la plataforma YouTube de la ONTI. Entonces, sin más, lo dejamos con la compañera Eva Romeu Lameiras para el desarrollo de este tema. Bueno, Eva, lúcete, que sé que va a ser así. Un abrazo. Gracias. Bueno, para mí es un placer poder compartir con ustedes experiencias sobre esta temática, en la que, como bien decía José Julián Villalba, hemos estado compartiendo durante cierto tiempo la gestión del conocimiento sobre la base de patente. Eso ha estado como materia dentro de los temas de la especialidad en propiedad intelectual que se impartió por medio del convenio Cuba-Venezuela, y en otras oportunidades también hemos estado transmitiendo esta experiencia. Vamos a compartir experiencias sobre este tema en el cual todos podemos aportar, todos tenemos algo que aportar y siempre estamos conscientes que en el intercambio de conocimientos vamos a lograr que éste crezca con respecto a el conocimiento que inicialmente tenemos sobre el tema. No sé si ya puedo... Sí, profe, ya puede compartir pantalla. Ok, bueno. Claro, es todo tuyo, la pantalla y los micrófonos. ¡Wow! Gracias. Bueno, el tema que vamos a analizar hoy
es el análisis de la identificación de indicadores de patente para conocer tendencias del desarrollo tecnológico. Este quizás sea un tema que va a tener ciertas contradicciones en cuanto a algunos criterios que ya están un poco arraigados, pero evidentemente identificar tendencias en el desarrollo tecnológico nos puede servir como una brújula para encontrar las oportunidades y también para valorar de forma comparativa los productos o servicios que estamos ofreciendo al mercado y poder valorar, bueno, la capacidad competitiva que tiene este servicio, cuáles son sus debilidades y cómo puedo mejorar esas ofertas que estoy haciendo de tecnologías, productos o servicios al mercado. Reconocer las tendencias permite sostener decisiones más sólidas al definir las estrategias del desarrollo. Evidentemente, la innovación y sus ventajas competitivas se construyen a partir de las habilidades que se desarrollan para anticiparse a las tendencias, reconociendo oportunamente patrones de comportamiento en la satisfacción de esas demandas. Los indicadores de ciencia y tecnología en general representan de manera cuantitativa los procesos de desarrollo, definiendo así sus dinámicas por países, por sectores u organizaciones. Pueden existir varios países dedicados al desarrollo de una determinada tecnología, pero su dinámica no tiene por qué coincidir. Por lo tanto, el uso de estos indicadores siempre nos van a permitir sustentar estrategias de gestión de las organizaciones, en el cual vamos a tomar la visión del desarrollo y cuáles de esas particularidades de esa estrategia de desarrollo que estamos identificando serían las que pudiéramos estar asimilando para mejorar la gestión independiente de nuestra organización. También nos permite identificar capacidades de un país o de una organización en cuanto a ciencia, tecnología e innovación, y permite también formular, aplicar y evaluar políticas de desarrollo en general. Yo aquí quería traer un ejemplo que hace muchos años, creo que Villalba se podrá recordar, cuando nos pidieron un análisis del estado de la técnica sobre formas de aprovechamiento de los desechos de la industria pesquera. Esto es un resultado propio de esa industria, pero que a la vez es altamente peligroso dado la contaminación que puede generar. Y aquí se hicieron estudios muy diversos sobre las posibilidades de aprovechar ese desecho, y las patentes nos sirvieron de base para obtener información sobre cuáles serían las mejores estrategias que se podrían asimilar y establecer como gestión de la organización. Sí, esto se hizo a petición de Insopesca. Correcto. Quería montar unas plantas para procesamiento de harina de pescado. Correcto, y que cuando incluso revisamos la base de datos nacional de Venezuela, descubrimos que había una patente de un investigador de la Universidad Central, y que cuando analizamos la información científico-técnica, este era uno de los investigadores líderes en la temática. Por lo tanto, a veces en estos estudios de análisis del estado de la técnica a través de indicadores de desarrollo, utilizando información científico-técnica y de patente, podemos descubrir algunas cuestiones en cuales yo traigo algunos ejemplos que van a ver cómo se interpretan esos indicadores. Los indicadores de ciencia y tecnología representan instrumentos de medición, análisis y comparación internacional que ayudan a comprender la evolución de la actividad de investigación en los sistemas nacionales de ciencia, de tecnología y de innovación. Constituye datos estadísticos estratégicos para la inteligencia tecnológica. Es decir, para decidir inteligentemente cuál es la línea estratégica que voy a seguir acorde a mis necesidades y a los recursos de los cuales dispongo, incluso de la capacidad intelectual de la cual dispongo. En gestión de innovación y los indicadores de ciencia y tecnología aportan datos estadísticos imprescindibles, tanto para la formulación de políticas públicas como para la inversión en investigación y desarrollo. Incluso en este caso, recuerdo en la época que estuve en Venezuela, que estos análisis se estuvieron valorando en un momento determinado, dado que no sé, no estoy actualizada, pero el presupuesto de la ciencia era una decisión del ministerio aportar presupuesto para la investigación y a veces había que tomar decisiones a cuál aporto y por qué aporto. ¿Okay? Y estos indicadores nos permiten tener esa visión real de quién es el que va a tener mayor posibilidad. Entonces los indicadores pueden ser de política, son indicadores de actividad de investigación y desarrollo, están los indicadores de patente que se reconocen a nivel internacional como un indicador de desarrollo, indicadores de innovación que serían los productos
la capacidad que tiene un país, un sector de llevar productos al mercado, los indicadores bibliométricos de los cuales quizás muchos de ustedes ya los conozcan, los indicadores sobre el talento, es decir, sobre la capacidad intelectual que posee cada país o una industria determinada para el desarrollo, los indicadores sobre cultura científica, indicadores sobre vinculación universidad-empresa, donde aquí, por ejemplo, vamos a mencionar más adelante el Manual de Valencia, que trabaja con indicadores de patente para también hacer una valoración de cuál es la vinculación universidad-empresa, indicadores sobre emprendimiento e indicadores sobre formación y movilidad. En general, vamos nada más que ahora a tratar indicadores de patente. A mí, en esto que voy a hablar ahora, lo que más me gusta es que observen el gráfico que les estoy presentando. Y es la innovación para llegar al mercado. La mejor estrategia es utilizar el sistema de patente. ¿Y por qué es la mejor estrategia? Porque es la que va a garantizar la posibilidad de tener mejores condiciones para establecer la entrada al mercado. Por ejemplo, se reconoce que las políticas sobre gestión de la innovación deben incorporar los sistemas de patente como uno de sus elementos. Por medio del uso de las patentes se estimula al innovador por medio de la recompensa económica que consiste en la exclusividad, es decir, en un derecho exclusivo de comercialización. La sociedad que accede a nuevos productos, o sea, yo puedo analizar la evolución del desarrollo en determinados productos farmacológicos o en equipos de comunicación, en tecnología, a través de los análisis de indicadores de desarrollo y saber cuáles son los que son más adecuados a satisfacer mis necesidades. Puedo conocer futuros desarrollos basados en tecnologías disponibles, es decir, tecnologías que puedo utilizar libremente y que son fácilmente accesibles. Pero el gráfico es lo más importante aquí, es decir, la figura, la pieza necesaria para llegar la innovación al mercado es el sistema de patente, a pesar de muchos criterios quizás negativos que hayan a veces sobre el tema. Voy a muy brevemente hablar qué cosa es una invención patentable. Es una invención, es una solución técnica de productos o procesos que debe ser nueva, no puede estar divulgada, no puede estar publicada. Y aquí vamos a tener el problema de que a veces la propia publicación del inventor puede invalidar el derecho de patente, el nivel inventivo que debe tener esa solución para que sea patentable, que en este caso quiere decir que no sea obvia para un especialista de nivel medio en la materia. Y como cuarto elemento está el uso de esa solución técnica en la industria. Si no hay un uso de esa, no hay pruebas de ese uso de esa solución técnica en la industria, podemos decir que ahí no hay una solución técnica patentable. Eso no sería una idea porque no está aprobada en la industria. Ahora, ¿qué derecho otorga el derecho de patente? El derecho de patente, o sea, una vez que se concede bajo el análisis de estos requisitos, un derecho de patente es un derecho territorial donde esté vigente la patente y temporal, por lo general 20 años a partir de la solicitud. Y consiste en evitar que terceros exploten comercialmente una invención sin su autorización. Y estemos claros que el derecho de patente no es un derecho al uso. Por ejemplo, en el caso de los medicamentos, si aquí en República Dominicana estuviera concedida una patente sobre determinado antirretroviral, no quiere decir que está autorizado al uso. Hay otras reglas, como es el registro sanitario, para poder dar derecho al uso. Ahora, ese derecho de patente sobre ese antirretroviral sí impide que comercialmente se explote en el país de República Dominicana esa tecnología para la producción de ese producto porque pertenece a un tercero. Pero no obstante a eso, existen las flexibilidades que permiten usos determinados de las patentes que no son usos comerciales y que no constituyen violación del derecho. Por ejemplo, es el uso de la patente como una información para el desarrollo científico-técnico. Yo quiero comparar si mi resultado es tan competitivo como este otro que goza de derechos de patente en mi país, pero yo no estoy haciendo un uso comercial de esa patente, estoy haciendo un uso para valorar la competitividad de mis resultados. Puede ser también un uso con fines de investigación puramente, con fines incluso docentes. Puede ser también en el caso de los medicamentos, lo que se llaman las formulaciones dispensariales. Es decir, yo puedo tener una propuesta de que se me prepare una fórmula de un ungüento antiinflamatorio que puede estar gozando de derechos de patente en el territorio
y yo puedo prepararme desde un punto de vista puntual de esa formulación y no estoy violando el derecho de patente. No está esta formulación en un frasco ya elaborada en el mercado. O sea, se prepara puntualmente para un tratamiento, se considera que no es un uso comercial y por lo tanto se puede hacer uso de la patente. Es por ello que muchos aseguran que la propiedad industrial es un pilar fundamental para la empresa. Para las empresas, se posicionan en una situación de ventaja frente a la competencia, dar valor a sus desarrollos, protegiéndose bien por una marca. Es posible que yo no quiera patentar, es posible que yo valore que mi solución técnica no va a satisfacer los requisitos de patentabilidad y me voy a ir por la opción de entrar al mercado con la marca y el conocimiento sobre la tecnología o la formulación de ese producto, lo voy a guardar como secreto y voy a trabajar sobre la marca. Y yo creo que si me está el colega Rolando de Cuba, va a poder aportar experiencia que ha tenido en sus estudios sobre el uso de las marcas como indicador de desarrollo de la innovación. Por ello es que la propiedad industrial ayuda a la empresa a conseguir una expansión de la cuota de mercado, la mejora de la gestión de rendimiento y la apertura a nuevos mercados y la internacionalización de la propia empresa. Es eso, entonces, que las patentes constituyen indicador de desarrollo, pero requieren un análisis muy específico. Y esto es lo que vamos a tratar de ofrecer hoy. ¿Cómo analizar esos indicadores de patente? Por ejemplo, las estrategias nacionales de propiedad industrial alientan y facilitan la creación, el desarrollo y la gestión y la protección eficaz de la propiedad intelectual en el ámbito nacional. Esto fortalece la capacidad de los países para generar activos de propiedad industrial con valor económico. Y aquí voy a traer como ejemplo, esto es de mi país, de un análisis de hace muchos años, de lo que es las patentes solicitadas, concedidas y explotadas por el Instituto Superior Politécnico, la CUJAE, conocido por la CUJAE, en ese periodo. Vean ahí cómo hay patentes solicitadas 71, patentes concedidas 73, que representan un 42.69%. Eso es un índice de concesión de patente para una universidad que está dentro del rango de lo admisible. Es decir, el 100% de las patentes que muchas veces se formulan por una institución no coinciden para que todas sean concedidas. Solamente un % de ellas es concedida. Y las patentes explotadas, las que realmente llegan al mercado, fueron 6. Las oficinas de propiedad industrial, por regla general, publican las solicitudes a 18 meses y luego vuelven a publicar en el proceso de concesión y publican la descripción de la patente concedida, la que realmente tiene los derechos territoriales y temporales en el territorio en cuestión. Pero las oficinas de patente no publican si están explotadas, si están sujetas a licencia. Esa es una información que no aparece en las bases de datos de patente. No es una información que aparece en las bases de datos de patente, pero sin embargo, yo puedo conocer, una vez que identifico patentes de interés de los titulares específicamente, puedo entrar a su página web y conocer esa gestión de comercialización de esos derechos de patente. Pero las oficinas, repito, las bases de datos de patente, no dan esa información sobre las que están en explotación. Ahora, ¿cómo proponemos que se use la gestión, o sea, la incorporación de la información de patente y sus indicadores en la gestión de la innovación como tal? Y en este caso, vamos a ver que esto es más o menos la misma estrategia de lo que constituye un ciclo de vigilancia tecnológica. En el primer caso, lo que estamos proponiendo es que en toda gestión del desarrollo se utilice la información de patente y se analicen esa información de patente, qué indicadores nos está dando del desarrollo. Por supuesto, esa gestión requiere de lo que se llama un análisis de indicadores del desarrollo por patente, que tiene una interpretación muy especial y particular. Esa información que yo hago la búsqueda, selecciono los documentos pertinentes a los objetivos de mi interés, que puede ser una solución determinada en una industria que tiene unos determinados problemas, que yo quiero resolver determinadas situaciones, pero es muy particular de mi interés de desarrollo, que no tiene por qué coincidir 100% con una solución técnica patentable. ¿Ok? Entonces, después que yo hago esa gestión de información y selecciono, voy a la gestión del conocimiento, que es qué parte de esas patentes me pueden servir a mí para solucionar el problema. Y luego esa selección es la que
evidentemente va a la gestión estratégica de la ciencia y siempre es una gestión estratégica que parte del análisis de un grupo de expertos. No puede ser una decisión personal. Esa información tiene que ser analizada por un grupo de expertos multidisciplinarios que van a decidir cuál es la estrategia que se va a implantar. Si va a ser una estrategia de aplicación, de desarrollo por medios propios, puede ser que yo me esté apropiando de conocimientos que ya están en el estado del arte y en la patente y que no tiene derecho en el territorio nacional, pero me sirven para solucionar el problema. Implanto esa tecnología, la pongo en práctica, compruebo de verdad que hay una valoración de impactos en ese sentido, pero ahí no se queda eso. Una vez que está puesta en práctica esa nueva solución técnica, de cual quizás tomé una buena parte de la información de patente alternativa de solución, ese proceso se tiene que seguir continuando porque es lo que se llama la mejora continua y por lo tanto la información de patente siempre va a estar en el ciclo de desarrollo de una empresa, de una línea de desarrollo de un país. Ahora, todo tiene ventajas y desventajas. Las ventajas en el uso de la información de patente están dadas en el sentido de que cuando yo voy a trazar una estrategia de desarrollo, quiero saber de todo lo que está puesto en práctica cuál es el efecto que se obtiene. Y eso serían las innovaciones. O sea, de todo lo que se inventa, cuáles de verdad llegan a la práctica. Pero de esas innovaciones hay un % que está patentado, hay otro que no está patentado. Pueden ser parte de las publicaciones científicas, pero también puede ser parte de las marcas comerciales. En ese sentido, podemos decir que la ventaja de la información de patente es que en un elevado % es una única revelación de la solución. Algunos expertos hablan de un 60, de un 70 y a veces dicen hasta un 80%, puede convertirse en información única que divulga esa solución. O sea, el que patenta por lo general no publica. Él tiene un carácter técnico, legal y comercial y además resulta de fácil acceso y su divulgación es muy rápida. Y aquí quiero primero centrar una particularidad que me demuestra que no hay un monopolio del conocimiento. Toda solución técnica que se registra, se solicita su registro en un país, se debe publicar. Está obligada la oficina a publicar esa patente. Y una vez que la concede, también se debe volver a publicar. Entonces, si hay una publicación de ese conocimiento, estamos en presencia de algo que no es un monopolio del conocimiento, porque el monopolio se da. En mi criterio muy personal, el monopolio está en los que saben usar las herramientas de propiedad industrial y otros que no las saben usar, por supuesto, están en desventaja. Limitaciones de la patente como fuente de información. Solo una parte de las invenciones se patenta. Solo una parte de las innovaciones constituyen publicaciones, patentes, marcas. Parte del proceso de procesos y productos exitosos están protegidos por secretos empresariales o marcas. Y entonces hay que utilizar otras estrategias para conocer cuál es la esencia de la solución. Todas las patentes no tienen el mismo nivel tecnológico, ni persiguen iguales objetivos comerciales y económicos. Por lo tanto, ahí voy a tener patentes que me van a dar toda la información que necesito para resolver un problema, parte, y algunas no me van a dar nada. Las estrategias de bloqueo, ese es otro problema que está relacionado con que impide el uso de las patentes como fuente de información para trazar estrategias de desarrollo. Y son las estrategias de bloqueo de la competencia que muchas veces impiden que salgan a la luz nuevas patentes. Eso es una realidad. Y otra realidad es esa maraña de patentes que muchas veces están alrededor de una solución técnica donde se hacen estrategias que impiden que realmente lleguen a estar de libre uso las tecnologías. Y en ese caso vamos a mencionar algo que quizás mis colegas después de la OPI hablen o otros especialistas puedan hablar, que es sobre la calidad de las patentes. En el caso de la calidad de las patentes, es decir, que realmente sea otorgado el derecho a algo que satisface los 3 requisitos y que realmente en las cláusulas de las reivindicaciones esté delimitado el aspecto técnico, el alcance técnico y legal de esa solución y que no esté dimensionado en el sentido que además de los requisitos que se están diciendo de que debe satisfacer una solución para que sea patentable, es necesario también que esa invención, esa descripción sea suficiente para avalar el alcance de la invención. Y entonces a veces vemos, y vamos a ver algunos ejemplos ahora que voy a mostrar, que hay una gran cantidad de patentes sobre un tema, pero muchas veces es tan abarcador el alcance que se le da
Y cuando lo vemos contra los ejemplos de realización, está sobredimensionado el alcance. No hay pruebas suficientes, no se debió haber otorgado esa patente con ese alcance tan amplio. Y entonces ahí hay cosas que hay que empezar a manejar, pero también hay cosas que debemos empezar a filtrar como parte del análisis de esos indicadores. Lo que sí estamos claros es que aunque las patentes otorgan un derecho exclusivo de comercialización, no dejan de ser una fuente de información que me permite a mí adquirir conocimiento. Vamos a interpretar análisis de indicadores. Por ejemplo, uno de los indicadores que más se utilizan en el caso de las patentes es el ritmo de crecimiento a través de tendencias observadas y permite clasificar los tipos de tecnología, si pertenecen a una alternativa de solución que ya está en declive, ya no se usa porque fue reemplazada por otra, si es una tecnología que ya está madura, ya no da más, si es una tecnología en crecimiento, o sea, que está en su plena juventud, o es una tecnología emergente, alguien que está surgiendo y va a sustituir a otra que está madura ya en crecimiento. El análisis por países, ese análisis del ritmo de crecimiento es importante. Fíjense que es en declive, madura, crecimiento, emergente. Eso es casi algo que me va a decir a mí la característica que tiene esa tecnología y la oportunidad que me puede representar. En el análisis de países de prioridad, en un conjunto de patentes que yo voy a seleccionar, me van a indicar los países líderes y por lo tanto van a ser los potenciales ofertantes de tecnología o los posibles colaboradores. Países de destino, los países de destino que se van a definir por la familia de patentes, me va a decir el alcance que se pretende cubrir del mercado por el solicitante. Y eso me va a estar dando importancia y posibilidad de comercialización de soluciones análogas. Yo puedo decir también que una incidencia marcada en la estrategia de registro de una determinada patente en países de fuerte competencia es un indicador de la fortaleza de la patente. Cuando un titular decide entrar en una patente, con una patente en un territorio donde hay una fuerte competencia es porque ya tiene una valoración de que su tecnología va a poder ser de interés de esos competidores en comprar la licencia de patente. O también va a ser un mercado donde va a tener mucha salida del producto. Pero en este caso, un indicador de validez es que esa patente esté registrada en países que son países fuertes en la competencia en ese sector. La firma de inventores titulares de las patentes señalan a los competidores del mercado. Yo les voy a decir una experiencia muy personal que tengo yo en el caso de identificar inventores, identificar firmas. Muchas veces cuando uno quiere saber qué objetivo puede traer esta visita de colaboradores a un sector de la industria nacional o a una empresa determinada, yo puedo previamente, conociendo quiénes son los que van a participar, identificar si son inventores. Y si son inventores, qué parte de mi tecnología le puede interesar. o descubrir tempranamente cuáles serían las posibilidades de colaboración. Y eso es un análisis muy importante que se debe hacer en el caso de las colaboraciones. Conocer si esas que van a participar en una negociación son también inventores de determinadas tecnologías y cuáles son sus tecnologías. La relación entre la cantidad de titulares y familias de patentes y su análisis en el tiempo nos señalan la etapa del ciclo de vida en que se encuentra una determinada tecnología y producto. Y esto es un elemento importante a la hora de decidir si voy a aceptar o no un determinado desarrollo tecnológico teniendo en cuenta determinadas patentes. Los indicadores que se conocen de patentes de rendimiento tecnológico, por ejemplo, que identifica el posicionamiento en un sector mediante la valoración de las ventajas que se obtienen con la introducción de los cambios. El rendimiento tecnológico quiere decir sobre qué factores y en qué magnitud están cambiando la tecnología para lograr cambios importantes en el tiempo. O sea, con qué dinámica se está trabajando en el cambio de la tecnología, cuáles son los cambios y sobre qué están los cambios. Detectar tecnologías emergentes. ¿Cuáles son las tecnologías emergentes? Son esas tecnologías que comienzan a surgir. Son tecnologías que abren su camino en el mercado y son tecnologías que por lo general van a reemplazar otras tecnologías ya maduras. Y por eso es que ellas nacen. La visión de la dinámica de desarrollo es garantizar las vías más confiables para definir, por ejemplo, la alternativa de transferencia de tecnología. La geografía de las invenciones, dónde están concentradas la mayor cantidad de invenciones que surgen o que van
a ese mercado. Eso es importante porque me va a permitir conocer un determinado equilibrio del desarrollo. El valor económico de las invenciones. Las patentes no dan valor económico. Sin embargo, para un experto en la materia que analiza, consume este indicador, le va a permitir a él valorar cuál es la importancia que tiene esa tecnología. Pero va a haber un indicador que es importante, que es el análisis de la cantidad de patentes sobre la temática y la cantidad de los miembros que tiene cada una de esas patentes. ¿Ok? Eso es una extensión hacia el territorio de negocio. Otro indicador es el rendimiento y movilidad de los inventores. Globalización de la actividad de investigación y desarrollo, la titularidad extranjera en invenciones nacionales, la cotitularidad, el indicador de la internacionalización. Estos indicadores están reflejados totalmente en lo que se conoce en el Manual de Santiago. Las estrategias de mercado de las compañías. Esta tecnología, ¿a qué países la está llevando esta compañía? Me está dando sus estrategias de comercialización. Aquí le pongo un ejemplo del Manual de Santiago, que se refiere a indicadores sobre la globalización de la actividad de investigación y desarrollo. Por ejemplo, en el caso de las patentes, ellos analizan porcentaje de investigadores de diferentes temáticas con participación de autores extranjeros o de titulares extranjeros. La diversidad temática en la cual participa una universidad, por ejemplo, en distintas temáticas, puede ser también la visibilidad, porcentaje de patentes de país solicitante en otras patentes internacionales y el porcentaje de una patente de inventores extranjeros. ¿Cuántas patentes nacionales tienen participación extranjera? Eso es algo que empieza a evaluar el Manual de Bogotá, el Manual de Santiago, para referirse al indicador globalización de la investigación y el desarrollo. El otro manual, es más moderno, es del año 2017, es el Manual de Valencia, que se entenderá como que se refiere más bien a las actividades de vinculación, sobre todo en el caso de las invenciones que surgen en el marco de las universidades, y es la generación de un conocimiento y desarrollo de capacidad de colaboración entre agentes académicos o entre agentes no académicos, o sea, la empresa. Eso es una cosa importante. También hace referencia al uso de aplicación y explotación del conocimiento y de otras capacidades existentes en la universidad fuera del entorno académico. ¿Okay? Eso puede ser servicio que prestan las universidades y demás. Y eso son indicadores también en los cuales las patentes pueden ser un indicador de ellas. El Manual de Valencia realmente los indicadores que tiene, por ejemplo, es la cantidad de patentes solicitadas en el país y en el extranjero y aquellas que se solicitan con actores no académicos, la cantidad de patentes obtenidas en un país y en el extranjero, la cantidad de solicitudes nacionales en otros títulos de propiedad industrial como es variedad de vegetales o software, monto de los ingresos por licencia, cantidad de contratos y convenios. Eso es una visión de la vinculación del desarrollo, sobre todo en las universidades, con el desarrollo del país. ¿Qué información aportan los indicadores de patente en la toma de decisiones? Están los indicadores de carácter técnico. Yo quiero saber cuántas alternativas de solución existen en el estado de la técnica a través de patentes para los problemas que presenta mi industria en particular. Me permite manejar de manera efectiva los recursos de investigación y desarrollo sin llegar a investigar nuevamente. Si ya yo tengo una solución a un problema que ha sido objeto de patente, ¿por qué yo voy a investigar de nuevo sobre esa temática? Me es más adecuado utilizar ese conocimiento y probar a ver si ese conocimiento, que posiblemente no tiene derecho en mi país, me permite usarlo libremente, y además si lo estoy usando con fines investigativos y está vigente la patente, no estoy violando el derecho de patente, pero me permite manejar recursos de investigación sin hacer nuevos gastos en investigación y desarrollo. Y también asegura la libertad de operación y la concesión de licencia. Es decir, de qué patente puedo hacer uso libremente porque ya no tiene derecho en mi país, o cuáles son las que tengo que necesariamente acudir a la licencia patente para obtener esa tecnología o ese producto. Ese es el punto de vista técnico. Desde el punto de vista comercial, me permite monitorear sistemáticamente la competencia
identificar las oportunidades de licencia, es decir, monitorear sistemáticamente quiere decir, como hacemos las mujeres cuando nos miramos en el espejo antes de salir, ¿qué tal estoy para salir a la calle? Yo voy a monitorear sistemáticamente la competencia, y esto lo vamos a ver, lo van a ver posiblemente en las partes de vigilancia tecnológica, y verán que las patentes se utilizan ahí, porque yo voy a monitorear en qué está trabajando, qué cambios están introduciendo, qué patentes están formulando los competidores que yo tengo en el mercado. Me va a identificar incluso las oportunidades de licencia, o sea, qué tecnología puede ser que me sea de interés, y el uso inteligente de la información de patentes para también utilizar ventajas competitivas que puedo asimilar del estado de la técnica para agregar a mi procedimiento, que quizás sea algo que voy a asimilar que no es de la misma industria, pero es un equivalente técnico que la asimilo perfectamente y por lo tanto me va a garantizar una mayor competencia. Definir estrategias de inversión y políticas de desarrollo. Eso es una parte importantísima de las patentes a la hora de definir estas estrategias. Desde el punto de vista legal, evidentemente, es evitar la violación de derechos de patente, es definir una calidad en la redacción de patentes, porque me permite conocer qué es lo que existe y cuánto yo me diferencio de esa solución técnica que yo conozco, pero además, cuánto yo puedo modificar para garantizar un mejor efecto. Y me va a permitir la calidad de la redacción y el uso estratégico de las patentes de dominio público. Ahora, cuando se realiza una búsqueda en las bases de datos de patentes, se requiere necesariamente de un análisis estadístico. El análisis estadístico de la patente recomendada debe realizarse siempre sobre la base de la revisión y selección de los documentos pertinentes. No toda la información que yo recupero en la estrategia, en la fórmula de la estrategia de búsqueda, van a ser siempre pertinentes a los objetivos que yo persigo en la búsqueda de soluciones. Puede ser, por ejemplo, yo siempre he dicho, yo puedo decir, yo me río en el baño y yo me baño en el río, está la palabra baño y río y son dos acciones diferentes. Por lo tanto, cualquier tipo de análisis que yo vaya a hacer para obtener indicadores de patente va a ser siempre sobre la base de una búsqueda que hice y seleccioné los documentos que realmente son pertinentes a los objetivos. No es hacer un análisis cuantitativo estadístico de mira todas las patentes que hay sobre este tema, mira quiénes son los países líderes. Cuidado, cuidado que ahí sí vamos a introducir un gran error a la hora de definir estrategias de desarrollo. Por lo tanto, la forma más adecuada de seleccionar un documento de patente relevante a nuestro objetivo es analizar el texto completo de la descripción, sus reivindicaciones, es decir, todo lo que me han explicado en la memoria descriptiva y las reivindicaciones, y sobre todo los ejemplos de realización. Vamos a ver un caso, por ejemplo, de un estudio que yo hice recientemente sobre las patentes relacionadas con la cloroquina aplicada a afecciones virales por coronavirus. Cuando yo hice el estudio de patente, hice una estrategia de búsqueda que utilizaba cloroquina y el coronavirus. En ese caso yo ponía la estrategia en las reivindicaciones. ¿Por qué en las reivindicaciones con esas dos palabras clave? Porque en las reivindicaciones es donde se caracteriza el alcance técnico legal. Por lo tanto, las palabras que van a estar incluidas en la solución técnica deben aparecer en las reivindicaciones. Cuando yo hice esa búsqueda, esta fue la cantidad de patentes que yo encontré. Pero cuando yo analicé realmente cuáles eran las patentes que sustentaban el uso de la cloroquina para tratamiento de afecciones provocadas por este virus, me dio este resultado. ¿Y a qué se debía esto? A que solamente en estas patentes había ejemplos de realización que efectivamente demostraban que había un alcance demostrado de que esa formulación, esa composición que estaban proponiendo basados en el uso de la cloroquina, quizás como un ingrediente más en la composición, provocaba un efecto positivo en el tratamiento de ese tipo de afección. Fíjense en la cantidad de patentes que yo tuve que desechar porque no eran pertinentes a mis objetivos. ¿Ok? Si hubiera hecho el análisis con la parte anterior, hubiera seguido inyectando a la gente con cloroquina y, bueno, hubiéramos tenido otro proceso. Aquí yo voy a presentar otro ejemplo que también salió publicado el 10 de febrero de este año y que habla de la cantidad de solicitudes de patentes de medicamentos para combatir el coronavirus. Aquí se dice que China tiene 106 patentes, que Estados Unidos tiene 11, que Rusia tiene 9. Ese es un análisis hecho por base de datos, no se identifica cuáles son, pero es de este año.
Y dicen, por ejemplo, que el 47% de esas patentes son de compañías, no, el 37%, 47% son centros e instituciones de investigación y desarrollo, y el 16% son de titulares inventores, o sea, personas. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Esta fue una noticia que se surgió también el 17 de agosto del año pasado, y dice: China aprobó la primera patente en el país de la vacuna sobre el coronavirus, y describe cuál es la vacuna. Cuando hacemos la búsqueda en la base de datos, incluyendo la base de datos china, ¿qué encontramos? Que esa patente no estaba concedida. Simplemente esa patente se publicó con un informe de búsqueda. O sea, hay que tener claro qué tipo de patente es la que estoy hablando, si es una solicitud aún no examinada, si es una solicitud que ya se le hizo la búsqueda, debo analizar los resultados, pero parece que aquí hay un problema de traducción y se hizo la noticia diciendo hay una patente ya concedida sobre, y no era realmente concedida, era que tenía una búsqueda. Aquí hay otros ejemplos. Efectivamente, China es la que más patentes ha generado sobre esta temática, pero lo traía como ejemplo. En este caso, la A quiere decir que es una solicitud que todavía no tiene hecho ningún tipo de análisis del estado de la técnica. Ahora, la evolución de las tecnologías protegidas. Identifica la evolución de los cambios tecnológicos introducidos y me permite a mí, por ejemplo, conocer cuáles son los cambios, detectar nuevas tecnologías, identificar tecnologías foráneas, replicar y asimilar, determinar posible propagación de técnicas ya conocidas en nuevas áreas del desarrollo, es lo que se llamaría diversificación, identificar expertos posibles de proyecto. Vamos a ver este ejemplo. Este fue un estudio que se hizo hace algún tiempo, incluso es un estudio del grupo Compitet, que estaba relacionada con las patentes para la producción de etanol a partir de bagazo. Esa información recuperada y seleccionada se organizó por tipos de procedimientos para obtener el etanol a partir de bagazo. Cuando usted hace este análisis cuantitativo, le está diciendo cuáles son los métodos que más se han reportado por patente para obtener alcohol a partir de bagazo. Esa información le va a usted a dar una información, un indicador, pero ahí no termina ese análisis. Usted tiene ahora que ese análisis hacerlo cronológico, porque puede ser que esta gran cantidad de patentes que están relacionadas con la hidrólisis alcalina enzimática sea, si bien es algo que ha tenido 6 patentes, a lo mejor esas 6 patentes corresponden a una etapa anterior y ya esa tecnología ya no se ha seguido generando patentes, se tuvo ya su máximo desarrollo, pero hay otras que surgen después que sí son las que podemos decir que son las últimas tendencias en el desarrollo. Por lo tanto, los análisis cuantitativos no son suficientes para sentar las bases. El análisis tiene que ser cuantitativo y cronológico. Espero que me comprendan. No sé, estoy hablando, todavía me siento como un monólogo. Por eso a mí me cuesta tanto trabajo dar conferencias a través del Zoom, porque no veo, no puedo interactuar con la visión de los rostros. No se preocupe, va muy bien. Muy bien, gracias Julián. Usted me estima mucho. Bien, vamos a ver aquí el ritmo tecnológico. Puedo decir que las tecnologías, de acuerdo a esta tendencia acumulativa, que no es más que las patentes que recuperé como una estrategia determinada, que las analicé y las estudié y seleccioné lo pertinente, las voy a agrupar por año de prioridad. Y entonces me va a dar una cantidad de patentes por año, un análisis cronológico. Pero para hallar la tendencia, para hallar este tipo de curva, sería un análisis cronológico acumulativo. Es decir, voy sumando la cantidad de patentes que se va agregando cada año. Puede dar esta posibilidad. Y entonces, por ejemplo, las patentes que están en la fase inicial, que hay pocas patentes sobre esa temática, es lo que se denomina, cuando dan este tipo de gráfico, tecnologías emergentes o disruptivas, o sea, son nuevas tecnologías. Tecnología madura, que es esta que estamos aquí, es una tecnología que ya tiene casi el máximo, genera pocos cambios nuevos en la tecnología, está aproximadamente con una inclinación de 45 grados, es lo que se llama tecnología madura, y por último está la tecnología que comienza a entrar en una meseta porque no surgen más patentes sobre ella, posiblemente provocada por la tecnología emergente que ya demostró ser más efectiva, ya esta no hay que hacerle nada más.
Y ese es algo que es un indicador importante para tomar decisiones. Si esto lo llevamos a la vida, puede ser algo de decidirse, comprar algo, un equipo, pero hay que saber si ya esa tecnología es obsoleta o no. ¿Ok? Por ejemplo, yo voy a traer este ejemplo que fue un estudio que yo hice en Cuba hace muchos años, que es sobre las cosechadoras cañeras, en un momento determinado, buscando un socio de producción. Esa es la tendencia que yo encontré en lo que eran cosechadoras cañeras. ¿Ok? Y aquí, en este gráfico, en este pastel, yo hice el análisis cuantitativo de los tipos de objetos de invención donde estaba el cambio. Como ustedes ven, las cuchillas de primer corte y el portacuchilla son las que tienen la mayor cantidad de innovación patentada. Y cuando usted le pregunta a un experto en la materia, le dice, sí, de ahí depende que no se pierda azúcar en el campo porque hace un corte muy arriba. Lo importante es que la cuchilla de primer corte sea bien abajo y sea eficiente. Después estamos viendo que empiezan a ocurrir soluciones técnicas relacionadas con la parte del alza de esa caña ya cortada, que no se quede en el campo depositada, la forma de alzar esa caña y que conjuntamente haya efectos, por ejemplo, de aire para limpiarla de paja y demás y evitar que esa impureza vaya al proceso industrial. Cuando usted hace este tipo de análisis, usted se da cuenta cuáles son los puntos críticos de la tecnología, sobre los cuales es importante que usted haga un análisis cronológico de cuál es lo último que hay al respecto. Pero sobre todo esta información es importante para los tecnólogos, el grupo de expertos que va a tomar decisiones de cuál es el cambio que se va a introducir. ¿Ok? Ahora, en este análisis de tendencia, estamos viendo que hay una tendencia que se está incrementando. Aquí hubo un periodo, digamos, de los años 90 a 2000, donde casi había una meseta, es decir, no había incremento. O sea, hasta ese momento las tecnologías estaban maduras a la hora de producción de cosechadora y luego hay un alza porque empiezan a incorporarse nuevos cambios en estos tipos de la tecnología en sí. El análisis ya de estos objetos de invención desde el punto de vista cronológico, por ejemplo, esta curva que se destapa aquí al hacer una meseta, ¿verdad? Esa meseta me puede decir a mí que en estas tecnologías de la electroquimioterapia para el cáncer, ¿será que se está abandonando esa tecnología para el tratamiento del cáncer? ¿Será que ya hay otra tecnología emergente? Vamos a las publicaciones. Cuando vamos a las publicaciones, en ese mismo periodo, hay una explosión en cuanto a publicaciones. ¿Qué quiere decir eso? Aquí hay como una recesión en patentes, pero aquí lo que se está es desarrollando terapias muy específicas para tipos de cáncer, con determinados tipos de equipo, con determinados tipos de fuente de corriente, que van a unirse al tratamiento químico y va a resultar un mejor efecto, pero lo van a especificar de acuerdo al tipo de cáncer. Es decir, este proceso de esta meseta es un poco a ir a la personalización del tratamiento, ¿ok? Y entonces no puedo decir que es que esa tecnología ha sido abandonada, tengo que mirar lo que está pasando en las publicaciones, ¿ok? Determinación del ciclo de vida de productos y tecnología. Esto es algo que quiero reconocer, que el ciclo de vida no se determina por la cantidad de patentes. El ciclo de vida lo determina los volúmenes de venta. Pero alguien descubrió que había una relación directa entre las fases de un ciclo de vida de un producto y la forma de manifestarse en el mercado de las patentes. Entonces decimos que la tecnología o el producto solo se produce en el país de origen o se exporta desde el país de origen. Ahí podemos asociar a ese producto, esa tecnología que está en la fase de introducción. Cuando surgen competidores de otros países y empieza incluso a producirse en otros países del exterior, podemos decir que está en crecimiento. Sin embargo, en dependencia de la cantidad, si empieza a disminuir ese número en cuanto a países que empiezan a producir o países de donde se producen, podemos decir que ya está madura o que ya está en decadencia. Vamos a ver cómo se propuso este tipo de análisis desde el punto de vista de indicadores de patente. Este modelo es del año 1982, lo propuso Richard Campbell y habla de que el ciclo de vida de la tecnología está basado fundamentalmente en familias de patentes y los titulares y la cantidad
de patente que se genera y hace un cuadro de este tipo. El análisis, como él lo propuso en su inicio, estaba basado en esto, o sea, puntualmente localizar en este tipo de gráfico cada año en qué fase está. Este es el método tal y como se concibió. Nosotros en la práctica lo que utilizamos, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo del tenofovir, que es un antirretroviral específicamente. Vamos a ver cuál es el comportamiento de este indicador en este tipo de producto. Vamos a ver que hay una tendencia marcada en la generación de patentes sobre ese tema. Y cuando analizamos la cantidad de patentes y la cantidad de titulares, tomando como referencia una media, yo voy a saber en los años que ha estado las cantidades por encima, es decir, que hay muchos titulares y hay muchas patentes, y cuando está por debajo, es decir, si es una patente en decadencia o si es una patente, una tecnología emergente, producto que esté en la fase emergente. En este caso, el tenofovir, ¿cuál ha sido la estrategia que le está siguiendo? Por patente, que me da esta referencia como que está en crecimiento ese producto. Cuando analizo, voy a los tipos de objetos de invención que se han ido patentando. Y en este análisis voy a ver que lo que más se está patentando son composiciones, lo que se llaman los cócteles de antirretrovirales, que se utiliza una pequeña cantidad de 2 o 3 antirretrovirales para lograr un mejor efecto en el paciente, incluso aumentar el tiempo de vida en que el paciente no genere rechazo al tratamiento. Entonces, en este caso, fíjense que aquí es la cantidad de patentes relacionadas con composiciones. Voy a llamar la atención, por ejemplo, en la línea verde son los segundos usos, que quizás en muchos países eso no es un objeto de patente, pero para un país que está trazando una estrategia de desarrollo, eso es una diversificación de productos que me va a permitir ampliar mercado. Ahora, ¿quiénes son los que generan estos cambios? Muchos de los cuales son pequeños cambios que cuando usted hace un análisis de patente serio, no hay una demostración de un efecto superior. O sea, son cambios que son evidentes del estado de la técnica para un experto en la materia. Pero vamos a ver cuáles son estos tipos de cambios. Con esto le estoy diciendo cuántos criterios se manejan a la hora de tener un criterio de desarrollo. En este caso, y por eso yo digo siempre que los análisis son puntuales. En este caso, por ejemplo, los titulares fundamentales de tenofovir en este ciclo son estos que están acá, pero vamos a ver específicamente cuáles son los tipos de patentes. En este caso solamente tomé en consideración la solicitud PCT. Tengan en cuenta que PCT no concede, que estas patentes se conceden al entrar en fase nacional, ¿ok? Y por lo tanto estamos hablando aquí de solicitudes de patente nada más, anuncio de la patente. En este caso vamos a ver que estas patentes están relacionadas con tipo de composición, forma, nueva sal, que si granulado, que la nueva forma cristalina donde están los polimorfos, que ustedes saben quizás si hay participación de examinadores en esta conferencia puedan ayudarme. En el caso de los polimorfos hay que estar bien claro que ese nuevo polimorfo tiene que demostrarse que no estaba presente en la fórmula original del producto químico, físico, y que además ese nuevo polimorfo de verdad produce un efecto no esperado, porque la industria farmacéutica en sí ya reconoce que los polimorfos deben mantener la misma propiedad terapéutica de su original. Entonces, lo que pudiera ser patentable sería que el polimorfo exprese una acción terapéutica superior, bien sea porque garantiza una biodisponibilidad o porque realiza un mejor efecto. Esto es en términos generales lo que quiero hablar de la patente y todo lo que hay que tener en cuenta. Aquí voy a poner un ejemplo. Aquí voy a poner un ejemplo de lo que es la contribución de las patentes en el caso de la desalinización de agua de mar a través de energía solar. Este es el gráfico que se encontró en el proceso. Fíjense que en este caso, en dependencia de las distintas etapas, voy a tener el tipo de tecnología en la fase inicial en emergente, muy pocas tecnologías estaban sobre ese tema, y por lo tanto, si yo hubiera hecho el análisis en el año 95, digo que es una tecnología emergente. Si la hago en el análisis 2005, digo que es una tecnología que está en crecimiento, está entrando ya en la fase de crecimiento, y efectivamente en el 2015 ya podemos decir que es una tecnología que está en total crecimiento. Pero esa misma información ahora la voy a organizar por tipo de tecnología para el tratamiento. Y aquí vemos que lo que más se utiliza es la destilación múltiple, y en este caso la de ósmosis, que es esta línea verdecita, es la que menos patente tiene, está como emergente, está como una tecnología que quiere desarrollar.
pero llamo la atención. Cuando yo hice la estrategia, la hice solamente tomando en cuenta desalinización de agua de mar, utilizando energías renovables. Y la tecnología de ósmosis inversa, el cambio tecnológico está en las características y en las propiedades de la membrana. Por lo tanto, para concluir este análisis tendría que hacer una búsqueda complementaria desde el punto de vista de membrana de ósmosis, porque en la información científico-técnica se dice que esa es la tecnología más eficiente para el tratamiento de agua de mar y hacer agua potable a partir de esto. Los países de origen de esta tecnología, aquí estamos sabiendo, y la evolución en el tiempo. Como ustedes ven, aquí se cambia la competitividad. En un momento determinado, Japón era el líder, después lo fue Estados Unidos y por último, China es el líder. Por eso es que es importante el análisis cronológico, porque es una visión puntual que voy a obtener del desarrollo en ese momento. Es como una fotografía satelital. En cada momento es distinta. El análisis del indicador de rendimiento y movilidad de los inventores. Aquí, por ejemplo, pongo un ejemplo de un inventor soviético que en los años 75 y 77 tenía patentes de la Unión Soviética relacionadas con las mejoras introducidas en los radios del visor de detector de línea de radares, pero ya en el 2012 esas patentes pertenecen a otro titular y están relacionadas con la producción de radares ya y aparatos de radionavegación. Estamos viendo cómo un mismo inventor se mueve en la temática. Y no me digan que es imposible porque en esa fecha yo fui recién graduada y en esta fecha trabajaba en la oficina. Por lo tanto, aunque era viejo, todavía era un innovador importante. El otro análisis que es importante a la hora de utilizar las patentes como indicadores es cuando yo defino que el desarrollo que yo voy a implantar necesariamente tiene que ser a través de la transferencia de tecnología, porque la urgencia, la necesidad del cambio y el no contar con suficientes recursos profesionales y técnicos y materiales para desarrollar la tecnología me va a hacer muy largo el proceso de cambio. Y entonces aquí le traigo un análisis que se hizo de posibles firmas ofertantes de tecnología para adquirir una planta de cemento por vía seca con una capacidad tal, y nos explicaron todas las características que los expertos que ya trabajaban en la industria sabían que eran las mejores condiciones para la producción, ¿ok? No es cualquier tecnología, es una selección de características que debe tener la tecnología para satisfacer. Y esas características van a constituir las palabras claves que yo tengo que tener en cuenta en la estrategia de búsqueda. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo les voy a decir, por ejemplo, que esto era la imagen de las patentes relacionadas con firmas que estaban ofertando tecnología y esa evolución de las patentes en cuanto a la producción de cemento. Como ustedes ven, voy a utilizar por un problema ético claves para decir quiénes eran las firmas. Está THI, que es la azul, es la que más patente tiene sobre producción de cemento. La roja, FLS, que es la que en un momento determinado, después del 2007, tiene un crecimiento muy importante en patente. Está la verde, que es alguien que en su momento fue muy brillante, pero después no hizo nada más. Y está la moradita, y la moradita sí voy a decir que era una firma china, que está en una tecnología emergente. Cuando yo selecciono la información a partir de la estrategia y la proceso, y después organizo por la firma, esas patentes que yo seleccioné que satisfacían todas las demandas, o algunas de las demandas de lo que yo estaba necesitando adquirir la tecnología, me dio este tipo de gráfico. Es decir, la firma que más soluciones técnicas tienen acorde a mis necesidades no es precisamente la firma que más patente tiene. Yo tengo que hacer una selección de las características de soluciones que tienen que estar incorporadas a las tecnologías que voy a adquirir. Y los indicadores de patentes son importantes porque ya esta firma son tecnologías que está ofreciendo con derechos exclusivos de comercialización al mercado. Por lo tanto, de ahí yo voy a escoger cuál es la talla que me queda bien para mi solución técnica. Entonces, aquí vemos una serie de indicadores, la actividad de patente de la firma, que son solicitudes de patente de interés de la firma con respecto a todo el volumen general que obtuve de patentes relevantes de todas las firmas que encontré. Eso es lo que se llama actividad de patente por firma. El índice tecnológico de la firma es la cantidad de solicitudes de patente de interés de la firma en relación a la sumatoria del total de solicitudes de patente del resto. Es decir, ¿qué índice tiene las patentes de interés de la firma con respecto a todas?
Y por último está el énfasis de investigación y desarrollo, que es la relación de patentes en las que yo seleccioné con respecto a todas las patentes de la firma. Y en este caso, estos fueron los resultados. Como ustedes ven, FLS es la que tiene mayor valor en todos estos indicadores y por lo tanto esa era la candidata que era la mejor opción a la hora de adquirir la tecnología desde el punto de vista de los indicadores de patente. Aquí voy muy rápido con este caso, quizás le interese, es un caso que se generó hace poco, que es el de la producción, o sea, diversificación de la producción nacional de cacao. Yo sé que Venezuela tiene una producción muy buena de chocolate. Para ello se toma interés en desarrollar nuevas líneas de desarrollo a partir de la cascarilla y la mazorca del cacao, es decir, de los elementos que se desechan de la producción. Y se encontraron artículos científico-técnicos que hablaban de la importancia que puede tener esos residuos, porque tienen elementos importantes en los procesos de enriquecimiento del síndrome metabólico, rico en fibra, y también alguien que hablaba que a partir de esa fuente se podía obtener papel. Entonces, vamos a hacer el estudio de patente. Cuando hacemos el estudio de patente, que aplicamos la estrategia adecuada, este no es el objeto de la conferencia, solamente el 11% de lo que recuperé estaba en consonancia con las líneas de desarrollo que yo quiero utilizar. Ahora, cuando yo hago el análisis de esas informaciones de patente que me encontré relevante a los objetivos de mi estrategia de innovación, de este proyecto que yo quiero llevar a cabo, me dio esta cantidad de patentes. Y yo puedo decir, por ejemplo, están más relacionadas con la producción de alimentos químicos, tanto de humanos como animales, están también relacionados con la producción de papel, pero también hay producción de sustancias de actividad farmacológica o macromoléculas que se utilizan con otro fin. Esto es la visión que yo tengo de desarrollo con respecto a esta línea que yo quiero desarrollar como innovación desde el punto de vista de patente. Esta es la curva de la tendencia, donde ustedes ven que hay momentos que crece, o sea, hay una oscilación, pero la tendencia general es a seguir creciendo. Por lo tanto, estamos viendo que hay un interés marcado en utilizar óptimamente todo ese residuo. Y estoy hablando de la cáscara del cacao, esa que se pega al grano de cacao, y la mazorca. Esa otra mazorca que sabemos que queda muchas veces en el terreno, que es fuente de contaminación. Cuando hago el análisis de firma, estoy viendo, de acuerdo a la clasificación, a qué se dedican. O sea, esta de acá está relacionada con alimentos y medicamentos, con formas de aplicación, pero aquí voy a encontrar una firma del área, o sea, una empresa titular de patente del área de América Latina que está relacionado con el uso de estas fibras del cacao para la producción de papel. Incluso lo están valorando como una tecnología verde, como una tecnología que va a favor del medio ambiente. Entonces, esto es una oportunidad de desarrollo de innovación con alianzas estratégicas. Y esta es la patente que encontramos, que está publicada en el 2019. O sea, estoy informada de los últimos avances, posiblemente publicaciones científicas sobre este tema vayan a surgir posterior a la patente, porque el que tiene interés de comercio, el que tiene interés de proponer una solución técnica al mercado, no está preocupado por la publicación científica, ¿ok? Está preocupado por la patente, y es por eso que un alto por ciento de las patentes son divulgación exclusiva de un desarrollo. Aquí yo voy a traer un ejemplo que para mí es muy simpático, para mí me llena de satisfacción cada vez que lo uso, por la sorpresa que hasta yo misma recibí. Por ejemplo, esto es un análisis que se pide en el 2017 de reanimar la industria nacional de producción de carne de cerdo. Bien, como desde el punto de vista de la matanza, ustedes saben que los mataderos son centros de alta contaminación por todo lo que generan, tratamiento de la carne y su conservación y el producto final. En este caso, hicimos un análisis por varias estrategias de cantidad de patentes relacionadas con el procedimiento de la matanza, tratamiento y conservación del producto. Estamos viendo que las patentes están relacionadas con estos objetivos: método de conservación de embutido, dispositivo. Perdón, que me salen noticias aquí, no me dejan ver. Bueno, en fin, toda una serie de objetos de invención que están relacionados aquí. Pero vamos a ver ahora un análisis más puntual de las cosas. Por ejemplo, tengo la patente española, este número que está acá, que es un procedimiento de producción de cárnicos curados y parcialmente fermentados, sometidos a deshidratación, que tienen bajo % de grasa
y de sal. Esa es la tendencia. Esas son tecnologías que son necesarias porque ya hay un rechazo a la producción de alimentos que son alto contenido en sal o que son con mucha grasa. Esos son productos tóxicos. Entonces, es una tecnología importante a tener en cuenta. Encontré una patente que dice, a la hora de que el animal está muerto, cómo compartir, cómo se pica. Y me encontré que alguien que es experto en esta tecnología me decía, si usted no sabe picar el cerdo, se pierde la carne. Está la tecnología esta de acá, que es un dispositivo de extracción de hueso, un dispositivo acumulador para las tripas, y está este otro de aquí. Es que me sale información que están con el aprovechamiento de los... Me sale información de los cerdos, el del biogás que se genera. Una cosa importante, ya hay muchas noticias relacionadas con muchos criaderos de estos que se autoabastecen de energía que se genera de los desechos del biogás. Pero a mí lo que más me gusta, que yo disfruto este ejemplo, es cuando yo organicé toda esta información de acuerdo a cuál eran los objetos de invención que se estaban generando. Y para sorpresa mía, existía una gran cantidad de patentes relacionadas con el accesorio en tratamiento de las pieles. En el cerdo, yo no sé en Venezuela, pero en el cerdo, los cubanos utilizamos la piel para hacer chicharrones. Sin embargo, cuando analicé puntualmente toda esta información, me decía la importancia de cuidar que no se dañe la piel del cerdo en el proceso de matanza, porque la piel del cerdo sirve para tratamiento de quemado, para tratamiento quirúrgico que se requiere implante, y además que en la parte de producción de calzado son una de las pieles más adecuadas para lograr un calzado cómodo. Entonces, aquí aprendimos que a veces tenemos que dejar de comer chicharrones para desarrollar una diversificación importante de la industria. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el análisis de indicadores de patente. No sé si le ha servido para algo lo que hemos expresado acá, pero los indicadores de patente, reafirmo, permiten obtener la visión de la dinámica del desarrollo tecnológico por sectores en función de intereses comerciales. Y ustedes saben bien que el desarrollo está basado no solamente en satisfacer un aspecto social, sino también comercial, para que pueda haber desarrollo. Y vuelvo y digo, las patentes no son monopolio del conocimiento. Las patentes representan un monopolio del derecho exclusivo de comercialización temporal y regional. ¿Ok? Territorial. Bueno, por lo Eva, tanto, siempre hay forma de lograr sentar las bases de un desarrollo. Dígame. Sí, bueno, Dígame, Eva, Julián. muchísimas gracias por compartir con nosotros todas estas experiencias y todo Voy a quitar la presentación, ¿verdad? Conocimiento. Sí, la puedes quitar. Oh, ya. Sí, fíjense, hay varias preguntas que han hecho los compañeros a través del chat. Uy, qué bueno. Bueno, acerca de la disponibilidad del video para verlo nuevamente o para utilizarlo con otros fines. Efectivamente va a estar colgado en YouTube, en el canal de Monty, en los próximos días. Hay algunas preguntas generales sobre el tema de patentes que me va a permitir contestar puntualmente. El tiempo de duración de las protecciones es de entre 10 y 20 años, dependiendo de la legislación nacional de cada país. Sobre el tema del COVID y las vacunas, alguien pregunta también con relación a si son patentables o no, dado que si se pueden patentar privadamente, ya que muchas de ellas se lograron con fondos públicos. Sí, eso es un tema muy interesante. Incluso a los inicios de la pandemia hubo un pronunciamiento de Costa Rica relacionado con que si bien se protegían, esos resultados se tuvieran en cuenta que eran para dar solución a un problema de una pandemia, que era una generalización, y por lo tanto, si bien tenía patente, que no existiera abuso del derecho exclusivo en cuanto a precio. Ya eso se manejó. Así es. Así es. Y en todo caso, ahí también hay un tema importante que aquí en Venezuela se conoce poco,
y que está contemplado en varios de los tratados internacionales, que es una excepción al derecho, que tú las mencionaste al principio, pero esta específicamente no, que es el tema de las licencias obligatorias también, que es un tema que es para un debate, bueno, digamos, para una ponencia de estas. Exacto, sí, creo que sí, pero hay algo que quisiera apuntar, Julián, si me permite. Cuando vamos a utilizar esta flexibilidad de las licencias obligatorias, es decir, que yo voy a tener una patente vigente, el cual es un producto que yo necesito, que no entro en acuerdos con el titular de la patente, no me da precio, no me garantiza satisfacer la demanda, yo lo que voy a pedir es una licencia obligatoria para yo producirlo en mi país. Si no tengo condiciones, no puedo pedir esa licencia de patente. Exceptivamente hay otras alternativas, que es el convenio de Doha, que permite la producción en un tercer país y demás. Pero hay que tener claro cuándo se pide la licencia obligatoria. ¿Ok? Así es. Aquí hay otra pregunta de Gregorio Morales. ¿Cuáles serían las mejores prácticas que nuestros investigadores tengan que realizar antes de presentar o defender sus trabajos de investigación que pueda ser protegida o patentada? Efectivamente, es un tema muy interesante y muy importante, sobre todo aquí en Venezuela, donde la tradición es la de publicar, ¿no? La evaluación de los profesores, la evaluación de los profesores universitarios en los concursos, etcétera, se evalúa incluso con puntaje para acceder a un puesto, para acceder al financiamiento incluso, la cantidad de publicaciones que alguien haya realizado. No así, muchas veces, la cantidad de patentes que pueda tener registradas. Yo quiero apuntar algo ahí, Julián. Es que a veces si nosotros nos dedicamos nada más que a la publicación científica, estamos regalando el conocimiento para que terceros sobre esa base desarrollen nuevas cosas y posiblemente la patenten en nuestro país. Entonces, quizás hay que crear un filtro entre esas publicaciones científicas que se pueden publicar porque no constituyen patentes, porque no es un peligro para el país, y otras que sí deben ser analizadas antes de publicarse. Así es. ¿Qué herramientas tecnológicas de libre uso se conocen o utilizan para realizar vigilancia tecnológica? Sí, bueno, hay muchas bases de datos. Google incluso tiene una, para hablar de la más obvia, ¿no? Exacto. Bueno, aquí hablan de Wikileaks. Bueno, todo el mundo te felicita, o bueno, buena parte de los ponentes, de las personas presentes te felicitan. María Gabriela. Ah, qué bien. Excelente ponencia, Eva. En el marco de la especialización de gestión de la propiedad intelectual se realizó un estudio sobre la suficiencia descriptiva de las patentes farmacéuticas en un periodo de tiempo determinado que demuestra que la protección que se solicita es más amplia que la información divulgada. Correcto, muy buen análisis, Gabriel. Ese es un punto en el cual tenemos que incidir. Ese punto que está afectando la calidad de las patentes es responsabilidad, primero de las oficinas, de los examinadores y también de la comunidad científica, que debe comenzar a consumir esa información para estar en alerta en la posible oposición a derechos de patente. ¿Ok? Y entonces eso es algo que no se utiliza, no se hace, incluso está reconocido entre la flexibilidad de los API. Pregunto, ¿hay alguien que se haya opuesto a un derecho de patente en Venezuela porque sabe que no tiene nivel inventivo? Posiblemente no. Sí, bueno, en todo caso se ha intentado en distintos momentos, incluso desde el SAPI, crear filtros importantes, no solamente con el tema, bueno, María Gabriela fue coordinadora de patentes allá, justamente. No solamente con el tema de la inventiva, sino con el tema de la claridad y la suficiencia de la información, porque esa es otra cosa, ¿no? Que muchas veces se otorgaban patentes a cambio de una información insuficiente para la reproducción, digamos, industrial y comercial del producto, ¿no? Así mismo es. Algunas modificaciones en el proceso, en el producto, son consideradas invenciones. Sin embargo, para mi concepto son innovaciones. ¿Cuál es su consideración? Wow. Ahí yo quiero entrar rápidamente en un análisis, por favor. Toda innovación no es patentable. Ahora, toda patente debe ser una innovación. Por lo tanto, los cambios que se introducen en un producto
y logra un efecto superior, no predecible, puede ser objeto de patente. Por ejemplo, no es una suma de efectos, hay un sinergismo. No sé, quizás muchos examinadores de los que están presentes, Rolando, por ejemplo, que creo que está presente, de Cuba, puede hablar de eso. O sea que no todo cambio, porque sea un pequeño cambio, puede ser, decir, es una innovación. Señores, las innovaciones, si satisfacen los requisitos de patentabilidad, pueden constituir patente. Que usted decida la estrategia de patentar o no es un problema suyo, que puede corresponder a una estrategia muy lógica, muy lógica. Por aquí, bueno, está el agradecimiento de la participación de los compañeros de la OCPI. Reiteramos nuestros saludos. Mis colegas queridos. Todos los compañeros de la OCPI. Las instituciones u organismos que controlan las actividades económicas productivas de realizar un exhaustivo proceso de permisología, eso es verdad. Eso tiene que ser así, y sobre todo en el otorgamiento de patentes, porque al final una patente, al otorgar una patente se está otorgando desde el Estado un monopolio productivo y comercial para la explotación de determinado producto, invención o proceso. Exacto. Pero cuando lo analizamos desde el punto de vista nacional, que yo tengo un desarrollo el cual puedo comercializar, entonces cuando vemos la importancia de patentar ese resultado, que tengo garantías durante la extensión de ese desarrollo para la comercialización. De hecho, la patente es el único monopolio legal autorizado por la Constitución en el caso de Venezuela. La Constitución venezolana prohíbe en términos absolutos el monopolio. Y en el caso de las patentes, finalmente es el único monopolio legal, además del monopolio del Estado en algunas actividades concretas. Pero recuerden que es un monopolio al derecho al uso. Así es. Denle el verdadero nombre, porque a veces me dicen monopolio del conocimiento y está sobredimensionado ese monopolio. Así es. Derecho a la explotación comercial. Exacto. Bueno, estas fueron las preguntas, fundamentalmente las observaciones. Yo no sé si tú quieres comentarnos algo para finalizar, antes de darle la palabra a la compañera Grisel Romero de la ONTI, que nos acompaña también en este foro. No, yo no sé si los he agotado. Como tú conoces, Julián, a mí me gusta observar la cara de los que me están oyendo. No sé si he sido muy agotadora en cuanto a hablar términos. He tratado de poner ejemplos, pero no sé, quizás he tratado de resumir muy aceleradamente todas las posibilidades e indicadores que se pueden sacar de las patentes y que son importantes tener en cuenta en las decisiones de estrategia. Y sobre todo en un observatorio de desarrollo es importante incorporar esta fuente de información. No tengo nada más que agregar. Satisfecha de haber compartido con ustedes. Bueno, la satisfacción es nuestra, profesora Eva. Un placer conocerla. Y bueno, y para todos los compañeros que tuvieron la posibilidad de conectarse la mañana de hoy, usted sabe, y bueno, y por supuesto gracias a JJ por su moderación en la mañana también, con el entusiasmo que lo hace, y María Gabriela, que por supuesto estuvo con nosotros permanentemente en el proceso de que se diera este foro con usted, y el compañero Roiger, que está siempre atento a que las cosas funcionen tecnológicamente como han venido sucediendo hoy en la mañana, ¿no? Fíjense, yo la escucho y no me queda más que sentir como una propia insatisfacción, ¿no? Hasta donde nosotros hemos podido llegar, digo, insatisfacción con nosotros mismos, ¿no? No con usted, por supuesto, sino con nosotros mismos, en el sentido de que el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología en Venezuela le falta, ¿verdad?, una cantidad de estudio, de información, de conocimiento, de dominio de cierta información, bueno, para alcanzar los elementos que usted nos plantea hoy. Creo que nosotros hemos tímidamente incursionado desde el observatorio con el tema del análisis de las patentes, y usted sabe que siempre está muy presente el tema muy cuantitativo, que usted lo ha expresado de una manera magistral. Lo cuantitativo oculta lo cualitativo, oculta los elementos de especificidad que surgen cuando uno le coloca una lupa a los análisis, ¿no? Y eso sucede en todas las áreas de conocimiento. Usted lo ha expresado. Para nosotros los que somos sociólogos,
o sociólogas, estamos siempre buscando lo cualitativo para que le dé elementos de orden, de mayor profundidad a los análisis, ¿no? Siempre lo cuantitativo generaliza, lo cuantitativo oculta los detalles, ¿no? Y eso creo que ha quedado bien expresado acá. Pero cuando a nivel internacional nos piden participar en algunos espacios de suministro de información por parte de nuestros países, ¿verdad? Usted mencionaba todos los manuales de la RICID. Bueno, los manuales de la RICID nos piden siempre los análisis cuantitativos, es decir, cuántas patentes tenemos, cuántas solicitamos, cuántas nos otorgaron por área de conocimiento, etcétera. Pero no nos solicitan para nada este tipo de análisis un poco más minucioso, que en definitiva son análisis que nos ayudan internamente a cada país a solucionar su política científica o a nutrir, mejor dicho, la política científica para poder tomar decisiones en cuanto a la política pública de cada uno de nosotros en función de nuestra propia ideología y nuestros propios modelos de transformación en los que creemos, ¿no? Pero cuando se publican esas cifras a nivel internacional, bueno, solo se publica la generalidad. Por lo tanto, tiene una consecuencia también en la manera como nos comparamos con otros países, porque si nosotros solamente nos vamos a comparar en términos de lo que solicitamos o lo que se nos otorga, estamos siempre y vamos a estar siempre por debajo de todas aquellas otros países cuya solicitud de otorgamiento es mayor, no solamente por el volumen, incluso hasta poblacional, que está dedicado a la actividad científica en los países. Por ejemplo, para nosotros siempre Brasil va a tener un volumen de solicitudes y de otorgamientos mayor, porque su población incluso dedicada a la actividad científica es mucho mayor que la venezolana, en términos meramente poblacionales, sin entrar en los detalles valorativos, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante lo que usted menciona, porque nos permite insistir en que podemos modificar la manera como nos comparamos, la manera como nos medimos, la manera como estamos diciéndole al resto del mundo lo que hacemos, porque nos quedamos cortos cuando el análisis es meramente cuantitativo, ¿no? Ese era un comentario. Y agradezco el análisis, porque creo que es la búsqueda en la que nosotros estamos también, ¿no? Lo otro tiene que ver con el uso de palabras claves, ¿no? Para nosotros es fundamental la buena selección de una palabra clave, que es la que te permite orientar una búsqueda de una manera mucho más asertiva. Evidentemente, hemos tenido una experiencia, por ejemplo, con el uso de palabras claves para hacer bibliometría, y también eso pasa con la bibliometría. Cuando buscamos quién publica y qué países publican y la colaboración entre países, si estamos fallando en la palabra clave, el resultado también va a ser pobre en comparación a toda la cantidad de cosas que pudiesen estar alrededor de una búsqueda, ¿no? Entonces, eso también lo rescataría de la intervención. El otro tema tiene que ver, me quedé con la duda allí de la búsqueda a través de las plataformas. Gregorio preguntaba sobre qué tipo de plataformas usamos, o qué tipo de tecnología, o no sé cómo se llama para el uso de estos procedimientos, ¿no? Ciertamente, JJ hablaba de Google, claro, pero Google te limita tu búsqueda. Google no te deja buscar lo que te da la gana de buscar, y me perdonan la expresión tan coloquial, ¿verdad? O sea, nosotros buscamos y conseguimos lo que Google tiene bajo su responsabilidad, que lo tiene pagado. O sea, lo tiene pagado. Aparece en las primeras 10 pantallas, aparece lo que Google le interesa que uno vea, porque además detrás hay un negocio con respecto a eso. Entonces, no sé qué tanto Google es una búsqueda o te permite, incluso el Google académico, o sea, no importa por dónde busques, ¿no? El Wikileaks se supone que es más abierto y que se han incorporado otros elementos y que hay otro tipo de documentación allí, pero tampoco es, creo yo, la forma idónea de buscar y de solicitar, así como lo usted está representando. Pero cuando yo quisiera entonces incursionar con la forma y el profesionalismo con lo que usted lo plantea, nos encontramos con una cantidad de software privativo que te piden licencias para poder operarlos. Entonces, allí, bueno, nosotros
que estamos en este momento en un país como no solamente bloqueado, sino imposibilitado de tramitar cosas en ese sentido por baja cantidad de recursos, pero también por el bloqueo. Obviamente no es para nosotros una opción estar pagando licencias para hacer lo que usted estaba planteando. Entonces, claro, ahí viene el otro tema, no es tan sencillo. No es tan fácil hacerlo. Estamos de acuerdo que no es sencillo, pero una cosa importante, y disculpe que le interrumpe, Grisel. Sí, cómo no. Es el hecho de saber qué bases de datos vamos a utilizar. Como usted bien decía, Google Patent está limitado. ¿Ok? Está muy limitado. Yo tengo que garantizar que en mi búsqueda voy a hacer una cobertura internacional global. Y tengo que saber entonces qué bases de datos voy a utilizar. Tengo que utilizar o todas las bases de datos nacionales o me puedo ir por bases de datos como PatentScope o como SpaceNet que resumen muchas patentes. ¿Ok? Y ahí sí es importante. A veces nos adaptamos a una base de datos y queremos, porque nos sentimos cómodos y estamos perdiendo un alto porcentaje de información relevante. Y lo otro es la que le habla, y sobre todo mis colegas de Cuba, y quizás Gabriela me habrá oído decir esto, no necesariamente tenemos que utilizar software para procesar información. El Excel es una herramienta interesante. Hay bases de datos que me permiten descargar las patentes ya en un Excel y yo organizar después como yo quiera el gráfico. ¿Ok? Pero lo que sí no puede faltar es garantizar una cobertura amplia y segundo, descartar lo que no tiene que ver con lo que yo estoy analizando porque no me da información pertinente. Y lo otro es lo que volvía, los análisis cuantitativos no son confiables. Hay que hacer un análisis cuantitativo cronológico, de manera que me diga qué es lo último. No es lo mismo una muchacha de 25 que una señora de 50. ¿Ok? No es lo mismo. No, somos mejores. Exacto, tenemos más experiencia. Claro, claro. No, sí, es bien importante. Aquí en el chat nos están colocando algunas observaciones, ¿no? Con usted decía el Orbit, el PatBase, el PatentScope, el Patent Inspiration, el SpaceNet, todos esos son, dicen base de datos que son gratuitas. Y bueno, ciertamente, ¿no? Nosotros estamos ahorita haciendo un esfuerzo importante porque en el observatorio se muestren este tipo de información que sea útil para no solo la comunidad científica, sino para cualquier investigador, estudiante o docente que esté interesado en hacer los análisis correspondientes, ¿no? Ahí tenemos una gerencia de vigilancia tecnológica que la lleva María Gabriela, está con nosotros acá en el observatorio liderando esa gerencia, y bueno, estamos literalmente con las uñas, como decimos nosotros, aprendiendo sobre la marcha. Para nosotros este espacio de vinculación y de articulación con ustedes es vital para aprender, para mejorar y para siempre ofrecerle a nuestro país y a cualquier persona que internacionalmente nos visita. Sé que ustedes están pendientes de nuestra página, sé que la consultan, ya hemos tenido varias interacciones con algunas personas de su país que están interesados y que, bueno, para nosotros ha sido muy importante, ¿no? El posicionamiento venezolano en materia de lo que significa la articulación de un sistema nacional de ciencia y tecnología con la información que se requiere, para nosotros ha sido un reto como observatorio, ¿no? Superar la visión de simplemente posicionar al investigador en su trayectoria profesional y darle el reconocimiento que se merece, pero superar eso como la única actividad del observatorio ha sido un reto importante en estos 2 últimos años. Tener la posibilidad de ofrecerle al mundo y a nuestra comunidad interna lo que significa realmente contar con información, con un dato válido, con análisis importante. Bueno, ese es el reto del observatorio. Yo le agradezco muchísimo su presentación, aprendí mucho de usted hoy y bueno, quedamos abiertos, por supuesto, a futuras participaciones. Ahí tenemos varias personas del Observatorio Cubano que están en la lista para compartir con nosotros estos espacios que son todos los miércoles, que lo pongo a disposición, por supuesto, de ustedes también, y a todos los que por allá, por aquellas latitudes quieran acompañarnos los miércoles, siempre hay este espacio abierto para ustedes en participación y por supuesto en compartir la información que de aquí tratamos de organizar para ustedes también.
Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación y bueno, si hay algún otro comentario, bien abierto, y le doy la palabra a JJ para que cierre su moderación. Sí, bueno, quería comentar por último, aquí justamente los compañeros de la OCPI nos dicen que efectivamente en Cuba tenemos experiencia con el uso de Lens, Patent Scope, Orbit, Patent Inspiration, y el día 28 de abril trataremos estas herramientas en nuestras presentaciones. Tenemos el 28 de abril ese compromiso con los compañeros de la OCPI para conocer entonces mejor cómo usar esas herramientas y cómo acceder a ellas. Bueno, muchísimas gracias por su participación, a todos, a todas. Muchas gracias a Eva por su presentación, a la ONCTI por el esfuerzo que implica todo esto en estas circunstancias, y a todos los participantes de verdad por su atención. Pronto tendremos esta presentación en YouTube para que la podamos repasar, para que la podamos compartir, y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales también para los próximos eventos. El 21 de abril continuaremos con el ciclo de conferencia de vigilancia tecnológica. No olviden registrarse para ello. Seguro. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos ustedes y bueno, estamos atentos. Ahí están nuestras redes sociales para que nos acompañen en esta nueva virtualidad, que no es una normalidad, sino una virtualidad. Exacto, hay que aprender por ahí. Hay que aprender a vivir en nuestras redes y bueno, y con todo gusto los acompañaré en los próximos foros en donde estemos compartiendo este tema que durante todo el mes está dedicado a la vigilancia tecnológica. Muchísimas gracias a todos. Gracias a usted. Un abrazo, cuídense. Bueno, chao.